Hola, saludos nuevamente. No es tan solo un conflicto armado de grandes proporciones políticas, geopolíticas, económicas y sociales. Es también una forma en que la conciencia de Occidente está siendo transmutada en este conflicto, en donde Occidente está empezando a generar un bloque de repudio total, no solo a un liderazgo en Rusia, sino a una cultura, a una forma de ver el mundo, a una forma de vivir y convivir en el mundo, a valores que se creían inamovibles, que al ser roto el dique y la represa que los retenía, todos aquellos valores, tradiciones y cosmovisiones semejantes a lo que mora en Rusia y en su cultura serán arrastradas irremediablemente. Será una batalla por la cosmovisión, una batalla por los arquetipos. Quien domine los arquetipos, quien domine las ideas y quien imponga una cultura, una forma de ver las cosas por sobre otros, es posible que de momento y temporalmente sea el ganador. No es posible hablar de este conflicto sin aquellos arquetipos, símbolos e imágenes que mueven a millones y que confrontan y están confrontando a millones en estos momentos en el mundo. La batalla hoy más que nunca es psíquica, es una batalla por la cultura, por las representaciones, por los ritos, por las concepciones más profundas de una cultura y un pueblo. Como ya dijimos, no es solamente un aspecto económico y geopolítico, es mucho más, y en redes sociales eso puede verse día a día. La batalla ha comenzado y sus alcances estratégicos y bélicos, y así también culturales, aún no han sido calculados ni tomados en cuenta con la magnitud de su alcance. Bienvenidos nuevamente. Dugin ha abrazado opiniones fascistas y ha teorizado sobre la fundación de un imperio euroasiático capaz de luchar contra el mundo occidental dirigido por Estados Unidos. En este sentido, fue el organizador y el primer líder del Partido Nacional Bolchevique de 1993 al 98, junto con otros ideólogos de mucha importancia dentro del mundo de las ideas bolcheviques y revolucionarias, como Eduard Limonov, posteriormente del Frente Nacional Bolchevique y del Partido Eurasia, que luego se convirtió en una asociación no gubernamental. La ideología euroasiática de Dugin pretende la unificación de todos los pueblos de habla rusa en un solo país mediante el desmembramiento territorial forzoso de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. A principios de los años 90, el trabajo de Dugin en el Frente Nacional Bolchevique incluía la investigación de las raíces de los movimientos nacionales y las actividades de apoyo a los grupos esotéricos en la primera mitad del siglo XX, en colaboración con Christian Bouchet, periodista y político francés de extrema derecha, exponente de la tercera posición y simpatizante del nacional bolchevismo, entonces miembro de la OTO francesa, que es una sociedad inglesa y secreta de carácter fraternal fundada en Londres a comienzos del siglo XX. Su fundador fue el masón y Rosacruz Theodore Reuss, en la cual participó también el célebre Aleister Crowley. Basándose en los grupos de interés nacional fascistas y migratorios de Asia y Europa, contribuyeron a acercar la política internacional al concepto geopolítico ruso de Eurasia. Paréntesis. Bueno, hasta ahora vemos lo increíble que resulta ingresar en las cosmovisiones políticas y esotéricas de estas facciones, podríamos decirlo, ultranacionalistas rusas o esoterismos rusos, que deben estar coladas hoy por hoy en el Kremlin y en los estados mayores del ejército ruso. Llama la atención y muchísimo cuando habla del titanismo como
una especie, digamos, de guerra contra el cielo. Lo que llama la atención es el concepto de ibris, de los titanes a los que Alexander Dugin y quizás Vladimir Putin ven en Occidente como una representación del mal y de esta rebelión contra el cielo. Aquellos seres primigenios de los cuales nosotros hablamos en otro video hace varios años atrás, que están reflejados en todo lo que es digamos, Manhattan y Nueva York, en toda el arte y la arquitectura de, digamos, esa ciudad. Los titanes como símbolos del poder de Estados Unidos, poder titánico, tremendo, que habla de ese país tal cual lo dice Dugin. Es muy interesante que él, a pesar de que podamos pensar que es un fascista, nacionalista extremo, digamos que está diciendo algo que hace sentido con lo que es la cultura de Occidente, el ibris, el hibridar, el girar una cultura transgresora, destructiva, aniquilante de la idea humana, de esta búsqueda de la ontología del ser, eh, esta búsqueda interior, sino que es totalmente desde fuera, ¿no? Buscar destruir al ser humano desde ideologías, desde colectivismos, desde igual ciencias positivistas o pseudociencias positivistas que lo describan a él como un sujeto esclavizado por el Estado y cuyos cuerpos, como también decía Foucault, son parte ya manejados por la política del gobierno, los cuerpos, las conductas sexuales, las conductas, digamos, familiares. El Estado se termina metiendo en la cama con todos estos grupos que, entre comillas, son progresistas, entre comillas, se tratan de definir de izquierda, igualitaristas. Pero aquí vemos como la causa que posiblemente Putin defiende es quizá está luchando para defender, digamos, su cultura o su país, su pueblo, de esta anticultura destructiva que se ha transformado en Occidente. O sea, tenemos aquí dos bandos de una polarización, pero como nunca se ha visto, o sea, en muchos años, o sea, como no se ha visto en muchos años. Y es increíble cómo, por ejemplo, series de anime como El ataque de los titanes habla de estos titanes destructores de los pueblos. La serie de Shingeki no Kyojin, muy polémica, muy famosa, una serie de anime basada en un manga del mismo nombre, que ya varios años y varias temporadas, que también ha hecho películas con actores reales, que también fue prohibida en Rusia, censurada en China, porque habla de este tema, de cómo el poder de los titanes, unos seres primigenios que eran caníbales, o sea, carnívoros, se comían a los seres humanos, quienes se resguardaban en fortalezas, en ciudades amuralladas. Entonces todo está el tema de la trama, se trata de cómo se manejan estos titanes hacia el desarrollo es qué bando va a ir posicionando, ir manejando estas criaturas, estos seres inmensos, monstruosos y voraces para sus propios propósitos. Muy interesante. Recomiendo esta serie verla. Al principio sí, claro, es chocante para quienes no están acostumbrados al anime y quizás no le diga tanto, pero el desarrollo de la trama, los vuelcos de giro, es muy interesante. Cómo esto puede también hacer sentido contra las visiones que están chocando ahora. El ibris, el titanismo del cual habla Dugin, es un concepto muy interesante. Como Occidente sería esta especie de, digamos, Lucifer, por ejemplo, de las sociedades secretas, o Prometeo de las sociedades secretas, que roba el orden y el castigo divino de Zeus, se va contra él, roba el fuego divino y tuerce el castigo de los dioses a los humanos. La serpiente del paraíso también está reflejada un poco en Occidente, donde dicen algunos pensadores como René Guénon, que digamos que el mal, el demonio, digamos así, ha nacido y se ha desarrollado en Occidente como una fuerza real, más que un concepto religioso, sino que es una forma
de ser en el mundo, contra lo que Oriente siempre se mantuvo un poco escéptico y fue muy cauteloso. Vamos a ver qué ocurre con estas fuerzas titánicas y en qué momento se van a enfrentar unas con otras. Incluso China prohibió, como dije, la serie porque estaba haciendo mucha resonancia en muchos conflictos políticos, por ejemplo, Taiwán y Hong Kong. Ellos se veían como aquel pueblo que se amuralla, que se refugia de los inmensos titanes que vienen a por ellos, a comérselos, ¿no? Entonces es muy atingente esta serie de anime con lo que está pasando hoy en día. Después estos titanes, digámoslo, no quiero hacer spoiler, pero también son liberados para acabar con el mundo, ¿no? Es muy interesante lo que dice Dugin sobre esto, más allá de que pensar que, claro, que es un fascista, y que todo este tipo de cosas. Pero es muy interesante la cosmovisión, y aquí vemos quizás el poder que se despliega en Putin para conquistar Ucrania como un corredor hacia estas influencias titánicas que quieren destruir Oriente, por ejemplo. La China se lo ha tomado con más cautela, pero China también está haciendo una ofensiva muy al estilo de sus tradiciones, del confucianismo, del taoísmo, del arte de la guerra, de Sun Tzu, de ir de a poco avanzando primero en lo económico, disimular como que no hay guerra, como que no hay conflicto entre Oriente y Occidente, sino que, digamos, abarcando territorio en lo mediático, en lo tecnológico, en lo económico. Y en eso ha sido primero, digamos, la antesala de quizás que otras fuerzas pueda, digamos, llevar a cabo China más adelante. Quizás es una fuerza de choque para ver qué ocurre, lo que está haciendo Putin. Los chinos están atentos a esto. Y lo otro, digamos, el atomismo que habla Dugin sobre, digamos, algunos pensadores que hablan sobre la revolución molecular disipada, ¿no? Atomizar las sociedades, eh, transformarlas en pedazos, trozos diminutos, parcelas, digamos, inconexas unas con otras, ¿no? Las leyes individuales a niveles grotescos, en donde ya no exista la relación familiar, la relación padre-hijo, la relación entre vecinos, la relación entre estados, comunidades, sino que todo sea parcelado en derechos propios, que no haya cohesión unitaria, todos peleando por sus derechos atomizados. Todos quieren algo, todos quieren un sector, todos quieren un privilegio, todos quieren, es lo atomista, es lo atómico, el fin último, digamos, de la disipación de la materia. Una especie de alquimia bastante interesante en la que podemos ver lo que está ocurriendo en Occidente en estos momentos. Pero sigamos hablando sobre este señor Alexander Dugin. Dugin pasó 2 años estudiando las teorías geopolíticas y semióticas y esotéricas del controvertido y académico alemán Hermann Wirth, uno de los fundadores de la ya citada Anne Nerve en Alemania. Esto dio como resultado el libro Teoría Hiperbórea, en el que Dugin respaldó en gran medida las ideas de Wirth como posible fundamento de su euroasianismo. Al parecer se trata de uno de los resúmenes y tratamientos más extensos de Wirth en cualquier idioma. Según el antropólogo moldavo Leonid Mosionix, las ideas abiertamente salvajes de Wirth encajaban perfectamente en el vacío ideológico tras la desaparición del comunismo, el liberalismo y la democracia. Paréntesis, muy interesante que aparece Hiperbórea acá, ¿no? En los libros de cabecera de este pensador. Influencias de aquel, digamos, mundo perdido de los hiperbóreos en el extremo norte, donde morarían los dioses, y sería una de las razas primigenias de la humanidad, una raza perdida, la hiperbórea, de que, tema del cual también hicimos un video en el canal. Curiosamente, también está una actualización 2.0 de Hiperbórea que sería Tartaria, de lo que hablan algunos investigadores rusos también que hablaron sobre este, digamos, imperio perdido y borrado de los libros de historia,
que alcanzó gran desarrollo en la región de Siberia, del cual también hicimos otro video en el canal, como presentando una teoría de lo que posiblemente pudo haber sido algo parecido a lo que habla de Tartaria. Increíble cómo todo se junta. Las ideas de Dugin, continuamos, las ideas de Dugin, en particular las relativas a una alianza turco-eslava en la esfera euroasiática, han comenzado a recibir atención entre ciertos círculos nacionalistas de Turquía, sobre todo entre los presuntos miembros de la red Engernekom, que es el objeto de un juicio de alto perfil por cargos. Esta red está siendo objeto de un juicio de alto perfil por cargos de conspiración contra el gobierno. La ideología eurasianista de Dugin también se ha relacionado con su adhesión a la doctrina de la escuela tradicionalista. Las creencias tradicionalistas de Dugin son objeto de un estudio en forma de un libro de J. Heiser llamado American Empire Should Be Destroyed, Alexander Dugin and the Perils in Immanentis Eschatology. Dugin también aboga por una alianza ruso-árabe. La Rusia renacida, según el concepto de Dugin, es, según Charles Clover en el Financial Times, una versión ligeramente rehecha de una Unión Soviética con ecos de 1984 de George Orwell. Y a eso es lo que vamos, en donde Eurasia, en esta novela, era uno de los 3 superestados del tamaño continental, incluyendo a Asia Oriental, Oceanía, como los otros 2, y participaba en una guerra interminable entre ellos. En la esfera del discurso público de Eurasia, la política comunista totalitaria desplegada en más de 3 décadas de trabajos por varios grupos internacionales que forman parte del movimiento es una, abro comillas, una versión de reintegración del espacio postsoviético en una esfera de influencia euroasiática para Rusia, cierra comillas. Lo que está queriendo decir acá eh, Charles Clover en su artículo de Financial Times es que justamente de lo que a continuación vamos a decir, de que hay mucho parecido de George Orwell en este tema de generar estos supercontinentes, superimperios que están en su novela, digamos, novela 1984, que habla de que había 3 grandes potencias totalitarias y sojuzgadoras de la humanidad, que tenían el control total sobre los seres humanos. Una era Oceanía, que se encontraba en todo el continente americano, era un solo imperio, parte del sur de África y Australia. Todo eso se llamaba Oceanía. Después venía Eurasia, que era prácticamente toda Europa, y hacia, bueno, Europa hasta, digamos, China y, digamos, el estrecho de Bering. Y curiosamente, si vemos el mapa, el cual alude a la novela de George Orwell, también vemos que el límite ahí entre Eurasia está nada más ni nada menos que en Turquía, ¿no? Lo mismo que está diciendo Dugin. Turquía y de ahí hacia abajo hay una tierra en disputa, que sería más o menos el mundo árabe musulmán. Y después vendría Eatasia, ¿no? Torsk, que es un fragmento de China. Es muy curioso porque que le llame Oceanía, le llame a todo este imperio totalitario distópico de la novela de Orwell, porque en nuestro canal somos de la idea de que el inconsciente colectivo se va a ir posicionando en toda esta revolución de refundación del ser humano, de este totalitarismo, digamos, con ideas comunistas, igualitaristas, por el mundo, va a irse, se ve reflejado en lo que es el mar, el océano, en lo que es, digamos, esta sociedad, esta forma de pensar líquida que decía Simon Bauman, la sociedad líquida, y que lleva como emblema a los mares, el símbolo del mar y del océano en películas, en libros, en modas, tuvo un impacto y
digamos, una explosión tremenda después del año 2000 en adelante. 2005-2006 empezó Hollywood a producir hasta el día de hoy muchas películas sobre el océano, sobre el mar, sobre seres marinos, y eso no se ha detenido. Incluso acá en Chile, hace poco se quiso, o sea, la nueva constitución que se está promulgando, aún no se ha promulgado en estos momentos, en 2022, también habla de despertar a la conciencia de Chile, no como un país continental, sino un país oceánico, que se abra la conciencia hacia que los países también implican sus mares, que deben los ciudadanos despertar a esto. Lo que yo creo es que en el futuro, digamos, el posmodernismo, las teorías, digamos, progresistas, las teorías, digamos, que tienen que ver con la neolengua y el descolocar y el desmontar los antiguos valores, van en algún momento a incluso querer cambiarle el nombre al planeta Tierra. Es posible. Quieran transformarlo quizá en un nombre llamado Oceana, o quizás qué cosa, así como estaban los terraplanistas con todo este tema. Es posible que más adelante el énfasis en los océanos sea mucho más preponderante que ahora, por un estado, digamos, de dislocación de la conciencia colectiva, digamos, desde la tierra, desde lo sólido, hacia lo líquido, hacia lo inestable, hacia lo ambiguo, tomando por eso el estado de la materia líquido, que es el mar, identificando el estado social, el estado de cosas que envuelven a la sociedad, la economía, a las cosmovisiones ideológicas, tomándolo desde lo líquido. Entonces es posible que si pasamos de lo sólido a lo líquido, el tema del océano y de los mares sea muchísimo más preponderante. Lo curioso es como el símbolo de Ucrania, que es este corredor, el escudo de Ucrania es este corredor, digamos, de este atlantismo hibridante que dice Dugin, que es esta llave de entrada hacia Oriente de manera preponderante, algo que Putin quiere detener a toda costa, porque parece que Putin se dio cuenta de esto, de que la OTAN iba a empezar a poner sus fuerzas, sus tropas, y ligeramente iba a empezar a correr el cerco. Entonces, al parecer, él de manera bélica y mucho menos estratega que los chinos, porque los chinos, en vez de dejarse acorralar, se expanden. Putin se quiso expandir desde un nacionalismo, digamos, considerado como un poco trasnochado por todos los tiempos que vivimos. No tomó la estrategia china. Pero este país, Ucrania, que es la hermana menor, dicen, de Rusia, es pareciera la llave para este plan, para ir desmontando todos los países que reflejen la solidez, los estados sólidos, los estados tradicionales, los estados ultraconservadores, ultranacionalistas. Y claro, tiene como símbolo el tridente, ¿no? Tridente que, digamos que, símbolo que hablaremos más adelante, que es un misterio de dónde se origina. No se sabe muy bien cómo se formó este tridente, pero sabemos que es un símbolo conocido por nuestra cultura y por nuestros mitos como el símbolo de Neptuno también, ¿no? El dios de los mares. Y vemos que la corriente colectiva, el mar de información, internet y todo eso ha hecho a, digamos, Vladimir Zelensky, presidente de Ucrania, una especie de héroe global, ¿no? Que está postulando para el premio Nobel. Premio Nobel de la Paz. Y para terminar, ¿qué más decir ante esta sincronía innegable? El mar te llama. Es el eslogan de la película de Aquaman. Y vemos a Aquaman, ¿cierto?, saliendo de las aguas con el tridente. El tridente también como símbolo de este país que está en un conflicto bélico que ha conmovido al mundo. Llama a los voluntarios a luchar por la causa nacional de ellos. El país del tridente, el país de Poseidón, dios patrono y fundador de la Atlántida, del atlantismo, del hibridismo, de aquel mundo donde moran los titanes,
está llamando a que luchen junto a ellos. Para pensarlo, ¿no? Nos vemos en el siguiente video.